Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro comentario de cierre de negocios, cierre de actividades, una semana que culmina, primer mes del año que culmina, y un cierre de semana caracterizado por bastantes eventos, tanto en la parte internacional como en la parte local, específicamente Colombia, volatilidad en activos, una sesión que se caracterizó por venta o toma de ganancias en materias primas, y con ello pues revuelo en redes sociales, nos falta el fondo apalancado, no falta el público que llega tarde a ese tipo de eventos y hoy pues, básicamente están aplicando stop o en una cerrando semana en una situación bastante comprometedora. Vamos a los detalles, señores. Primero, ¿dónde el mercado se ubica en este momento? Se ubica en complacencia. Se ha limitado un poco la complacencia, pero el mercado está en un tono más positivo. De allí hasta la complacencia extrema, los mercados empiezan a mostrar vulnerabilidad. Y en ese sentido, los datos macroeconómicos son bastante claves. Miren estos datos importantes, supremamente claves para, pues, claramente, pronosticar futuro y eventualmente Reserva Federal, que precisamente fue uno de los temas que tuvo revuelo durante el día. Se hace una nominación de Kevin Warsh. Hay posturas mixtas para los más, digámoslo así, conservadores. Podría nuevamente traer la independencia de la Fed. Para otros, pues básicamente seguiría siendo pues alguien que en algún momento pueda ser manipulado. Y esto claramente ha generado bastante revuelo, bastante ajuste, expectativas. Y eventualmente entramos al sector que más protagonismo ha tenido en las últimas cuatro semanas, perdón, y hoy lo tiene, pero no por rallies, sino por toma de ganancias. Tenemos fuerte caída para la plata del 25%, un oro cayendo 8,28%, entre otras caídas importantes, que son importantes porque no es usual ese tipo de variaciones en materias primas y específicamente en metales. Pero como su recorrido ha sido tan vertiginoso, tan fuerte en las últimas 4 semanas, entonces en el escenario de las 4 semanas, donde hemos visto números grandes, pues esto es relativamente normal frente precisamente a ese rally bastante extenso, que corresponde a unos riesgos políticos, el dólar básicamente perdiendo confianza. Se supondría que ese nuevo candidato de la Fed podría traerle confianza al dólar. Especulación, el cierre de cortos, es decir, un sinnúmero de situaciones han hecho que el rally de materias primas se extienda y hoy básicamente se toman ganancias. Algunos fondos llegan tarde, un público que llega tarde, hay un público que simplemente está montado en un activo, ve que su activo no se mueve mucho, pero ve que al otro lado sí, y ve que todo el mundo está ganando y que se vuelve protagonismo en medio de comunicación, terminan vendiendo y terminan buscando las fiestas. Y yo siempre les he dicho que en este negocio uno tiene que entender qué fiestas son para uno, qué fiestas se perdió uno y en qué fiestas básicamente yo no iría jamás. Yo acepto cuando una fiesta o un rally se me pasa. Yo acepto cuando tomo ganancias de un activo y puede seguir subiendo. Yo acepto esas condiciones, pero ustedes jamás me van a ver saltar de activos de un lado a otro solamente porque están subiendo o solamente porque quiero hacer parte del juego. No. Entendiendo que aunque nosotros seguimos las materias primas y tenemos un modelo para materias primas, hay algunas materias primas que sus fundamentales en muchas ocasiones están fuera de nuestro rango, por ejemplo lo que es uranio. Entonces son instrumentos o son papeles o activos en donde realmente hay que saber lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Petróleo por su parte con una pequeña ventaja, 0,30%, nosotros nos mantenemos en que son puertas de salida, esto claramente lo está moviendo la dinámica Estados Unidos-Irán, pero como les he dicho no puedo calcular el impacto y la extensión de un tema geopolítico aun cuando tenga mayores consecuencias. Lo que sí puedo calcular es en qué pivote la confianza disminuye y en qué pivote el mercado básicamente me da puerta de salida. Entonces seguimos viendo petróleo con calma, sin ningún tipo de afán, hasta que tengamos evidencia mucho mejor, mucho más clara. Índices americanos terminan con cifras negativas, 1,50% el que más cae, que es el Russell, y cae de igual manera el Nasdaq, 0,94%. Ahora,
Para algunos esto es apocalipsis, no. Y se los dice alguien que está líquido, en donde el apocalipsis le caería muy bien. Pero las cosas hay que llamarlas como son. Yo no puedo de alguna forma como alinear los datos a mi discurso porque es la posición que me gusta o que me conviene. No, hasta el momento esto es normal. Para que la bolsa americana realmente tenga un cambio fuerte, este cambio se tiene que dar. Si en algún momento vemos corrección de este índole, entonces ahí sí, en el intradía, ahí sí, creo que se puede crear una línea de tendencia porque en estos datos ya no hay confianza. Por ahora creo que simplemente es normal. Ahora el VIX avanza 3,32%, pero los ETF no están reaccionando porque la curva de futuros no está reaccionando. Recuerden que algunos ETF no están sobre el spot, o sea, el contado del VIX, sino sobre el futuro, y la curva de futuros no está replicando el movimiento. Por lo tanto, los ETF, aunque son activos que históricamente hemos operado, realmente nos mantienen fuera de margen hasta el momento, y una corrección esperada, sana, necesaria para los mercados de la región, los ETF de mercados emergentes. Y a mí realmente me gustaría, y la métrica marca todavía es baja confiabilidad, que esto realmente se replicara por una o incluso dos sesiones más. Es decir, que existieran ventas por una o dos sesiones más. Que ese público que llega tardío, pues simplemente salga en stop y eventualmente podamos evaluar precios. Esto también nos parece totalmente normal. Y por aquí también nos parece relativamente normal algunas moderaciones. Nos parece, por ejemplo, normal que Nubank caiga a 5,38%, que Bancolombia caiga a 3,41%, que Aval caiga a 5,66% y que Ecopetrol caiga a 1,57%. ¿Qué es más? La saca barata, permítanme expresarme de esa forma, la saca barata, porque si yo calculo el pivote para hoy, fácilmente en los Estados Unidos era este tipo de variación, ¿vale? O que ISA caiga 10,09%. Creo que son descansos normales. Creo que en algunos, bueno, de pronto en Aval nos tocó un pivote, un primer pivote de compra, pero creo que en el resto sí seguirían moderaciones un poquito más fuertes. Pero repito, esto simplemente es normal frente a unas extensiones que se han dado en las últimas sesiones. Seguimos manteniendo liquidez en los Estados Unidos, ¿no? Por si se lo preguntan. Y esto es la cadena de ETF relacionados con VIX o con coberturas. Los ETF no están reaccionando de forma puntual. Para que yo vuelva a adquirir esto, pues esto es un rango más abajo. Aquí tiene un pivote y en este rango nos podemos mover. Si no se ubica en ese rango, pues tengo que dejarlo ir, así de sencillo, no puedo pelear con los activos, ¿vale? Y por aquí, pues tampoco hay la sensibilidad que nos gusta encontrar. A veces los activos que uno normalmente opera, hay ocasiones donde se vuelven complejos de negociar, porque los pivotes, los puntos de entrada que uno estudia o clasifica previamente, el precio no llega. Y aunque uno puede ser relativamente flexible en una operación, yo no puedo ir a pagar de más en un papel. Prefiero que se vayan y esperar una actividad correcta o un bateo correcto, como comúnmente nos recordaba Warren Buffett. Segmento de alimentos. Segmento de alimentos que nos da recompra ya, pero creemos que podemos tomarlo mucho mejor. Seguimos analizando por aquí este nicho de mercado, seguimos analizando. Vemos ajuste en lo que es Meta, en lo que es Microsoft. Esta semana tuvimos resultados, Apple entre otros. Y esas cifras para mí siguen siendo, algunos rubros de esos balances siguen siendo de mucho cuidado para mí. Yo rara vez intervengo en tecnología. No es un segmento que entiendo a la perfección como valoración. Entonces es un segmento en el que sí, me he perdido muchísimos rallies, pero es un segmento que no entiendo. Entonces no puedo ir a invertir en compañías que simplemente invierto porque todo el mundo lo hace, no. Prefiero mejor este segmento, que conozco un poquito más, pero que aun cuando conozca, se ubica por debajo de los precios. Solamente nos queda una fracción de TLT, señores. Y en algunos momentos de la semana hasta pensé en hacer algunos trades, es decir, venta y recompra. Pero no los hice, simplemente seguí viendo el escenario desde la barrera.
¿Qué le compartíamos a nuestro público esta mañana? Nuestro público es todo el público inscrito en la membresía de Franco Forecast, que reciben antes de iniciar sesión un boletín. Ese boletín tiene variables macroeconómicas, petróleo, Colcap, dólar, tiene pivotes diarios, clasificaciones compra, venta, mantener y tiene comentarios en el lado derecho. Y aparte hay más de 124 activos con métricas y pivotes y algunos de ellos tienen una casilla con algo llamado pivotes amplificadores, que pueden ser bajistas o alcistas, y son pivotes donde la tendencia es explosiva y tenemos una efectividad de 85% en esos pivotes. Esta semana, por ejemplo, se cumplieron 2 de ellos. Entonces, bueno, el título de nuestro informe hoy era FED tiene nuevo candidato, materias primas se ajustan terreno, cuidado, porque así como han subido mucho y un 25% para un público puede ser atractivo, fácilmente pueden retroceder otro 25, otro 30% y volver a escalar. Entonces, si alguien está buscando operaciones en materias primas, tiene que hacerlo de forma escalonada y realmente teniendo claro un fundamental, una valoración. Entonces, ojo con eso. Y Colcat modera ritmo ante toma de ganancias. Si usted recuerda la clase del fin de semana, que por temas tecnológicos se subió el lunes tempranito, yo les decía que en el mercado de bonos, y se lo sigo diciendo, a veces se emiten señales mucho más claras sobre la actividad de las carteras. Entonces hemos tenido un muy buen comportamiento de los bonos, pero la semana previa los test empezaban a moderar terreno. Yo les decía que posiblemente esa moderación también se podría trasladar a acciones. Y eso fue, hubo por momentos días durante la semana donde hubo algunas moderaciones, toma de ganancias que me parecen totalmente sanas y saludables. Esto tampoco es un apocalipsis. Creo que lo que pasó en la semana es algo incluso ligeramente normal, nada del otro mundo. Pero hay que tener claro, señores, que independientemente del activo, las tendencias no son lineales, infinitas y exponenciales. Todo tiene una moderación y normalmente los ciclos alcistas tienen un componente de euforia y esos componentes en algún momento pasan algo de factura. ¿Vale? Señores, recuerden que parte de los beneficios de la membresía es poder acceder a un Twitter donde se comparten actualizaciones, información, pivotes, entre otros. Ahí también hay mucha información que pienso yo que puede pagar esa membresía de forma inmediata y algunos servicios complementarios, consultoría pensional, estructuración cuantitativa, consultoría en tasa de cambio, asesoría contable tributaria, diagnóstico de portafolios, incluso desde el punto de vista de que usted se ubique en las compañías correctas, sino incluso desde la operación como tal, que la operación esté bien hecha, con costos correctos, con la trazabilidad correcta, ¿vale? Y valoración de empresas listadas y no listadas en la Bolsa de Colombia e incluso compañías que operan en otras latitudes. Ahí también estamos. Un cierre de semana convulsionado, digámoslo así, por varias noticias que recibimos las últimas sesiones, las últimas horas. Primero, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente emergencia económica que decretó el presidente Gustavo Petro, un procedimiento que en muchas opiniones, incluso varios, digamos, personalidades, pues simplemente hablaban de una medida que no tenía una base fundamental. Y veremos si más adelante la Corte Constitucional finalmente tumba completamente ese tipo de, digamos, de medidas que tomó el gobierno. Un gobierno que realmente, y esto independientemente cuál sea su perfil, su tendencia política, es un gobierno que realmente improvisó absolutamente todo hasta el final. Así que es importante que la Corte Constitucional siga siendo un muro de contención. Eso pues habla bien de nuestras instituciones. Y otra de las instituciones protagonistas, y eso el día de hoy, fue Banco República, subiendo la tasa de interés 100 básicos, que personalmente les digo, yo no esperaba 100 básicos. En el mejor de los casos yo esperaba 50, ¿sí? Por ahí hay gente que ya dice que también esperaba 100 básicos, pero yo me leí las consultas y creo que los que más esperaban era 75, yo esperaba 50. Ahora, no critico el Banco República porque ellos son los expertos, o por lo menos una gran parte de los integrantes son realmente expertos. Ahora, escuchando la rueda de prensa, pronunciamientos, pues básicamente lo que hace el Banco República es
atajar de forma inmediata el problema, que básicamente es inflación, pero específicamente las expectativas, porque a veces ni siquiera es el contado de la inflación, sino lo que los agentes creen. Y las expectativas han pasado casi de 3,5% a más del 6% para el cierre de este año. Ustedes saben que si las expectativas se vuelan, digámoslo así, eso es supremamente grave para la estabilidad económica. Entonces, asumo que 100 puntos básicos básicamente es apagar el incendio de forma inmediata y sustancial. Y esto claramente está impulsado por esos temas relacionados con salario mínimo, entre otras cosas, que también están fuera de órbita y fuera de cualquier estudio y rigor económico. La pregunta que me quiero hacer, y que eso lo tendremos más adelante, tendremos la respuesta más adelante, es si realmente el freno no puede de pronto ser un poco más alto y apague un poco más la economía. ¿Sí? Pero, repito, para eso necesito mucha más evidencia en otros sectores. Por ahora, resalto que el Banco República actúa de forma independiente y eso es supremamente favorable, y que 4 directores votaron por esta decisión, solamente 2 por reducción de 50 puntos básicos. Imagínense en esa locura. Ustedes más o menos pueden deducir de qué partido están pidiendo eso. O qué vertiente política. Y en la rueda de prensa pues básicamente queda muy claro que a veces hay ministros que tienen una dimensión totalmente en la cabeza de lo que es Colombia, de lo que son las finanzas y de lo que son las variables económicas. Esto claramente tendrá repercusión, impacto y beneficio, volatilidad en los test. Señores, recuerden que estamos en Twitter, Diego Franco BBC. Y para quien nos quiera seguir en esta red social, recuerde que este es mi número de celular. Si usted requiere conversar conmigo o alguna duda puntual, simplemente le da clic durante la semana. Es un vehículo o una forma de comunicación muy utilizada, y a veces respondemos incluso de más, porque cuando yo veo que se me están acercando a un abismo, realmente yo prefiero, más allá que vender un servicio, yo prefiero decirles, mire, se va a caer al abismo, por ahí no es, porque yo sé que a veces la gente peca no por hacerlo mal de forma consciente, sino a veces es de pronto falta de experiencia, algo de conocimiento. Entonces, cuando yo sé que están en un abismo y están a punto de irse o de saltar, yo doy opiniones incluso bastante extensas y explico en la medida de lo posible lo que me consultan, ¿vale? A veces hay preguntas que requieren una explicación demasiado amplia, y con algunas de las personas que me consultan simplemente programamos una cita, así, simplemente ¿cómo se llama esto? Una cosa de cámara, una clase, y las podemos resolver en la medida de lo posible. La membresía habilitada para ustedes, un trade en oro que cae muy bien para lo que sucedió hoy, y bueno, otros comentarios, ahí hablamos un poquito de todo, señores. Bolsa de acción, renta variable bajando 0.75%, un mercado que tuvo este tipo de comportamiento. Veamos un poco, permítame un segundo, veamos un poco el volumen. Voy a traer esto por aquí, traemos rápidamente el volumen. Miremos esto por acá. Volumen para el día de hoy para Colombia, tenemos 328.000 millones, tenemos casi 36.000 millones en apalancamiento, 292.000 millones en contado, dadas las últimas 2 sesiones de moderación para Colombia, que creo son normales. Yo pues tampoco he visto moderaciones más agresivas, aunque debería. El mercado tiene un cierto exceso, que incluso está en la 4ª planilla del informe que compartimos a diario. Y este básicamente es el movimiento semanal. Seguramente cuando grabemos Franco Masterclass hablaremos un poco sobre ese tipo de detalles. Señores, ¿dónde el mercado genera ajustes? Mineros, 9,53%, pues simplemente responde al freno de materias primas. Grupo Aval, 4% a la baja, pues simplemente es puerta de salida, aquí lo comentamos, preferencial igual de la misma forma, 3,94, aunque los papeles están invertidos, debería caer un poco más la preferencial, porque ahí hay dos posiciones para liquidar de institucionales que la ordinaria. Con concreto cae 3,77 y preferencial de vivienda cae 2,02%. De este grupo, 2 papeles deberían incluso haber terminado neutrales, o 2 papeles son los que nos pueden interesar para
hacer aumento de participación. Donde el mercado genera rendimientos en BHI 5,63%. Nosotros hemos tenido una puerta de salida incluso desde 4.30 o 4.28. Si bien a nivel fundamental esto siempre ha estado subvalorado, digamos que con eso no hay discusión, en las puertas de salida lo que se calcula es el ritmo, velocidad e inclinación. Frente a eso, y como pasa con algunas otras acciones AAA, hemos estado un poco en desacuerdo, pero no en la parte fundamental. Ojo con eso, ojo con eso. Pero seguimos insistiendo que básicamente el dinero puede estar incluso en otros lugares. Entonces nuestro modelo clasifica BHI y lo sigue haciendo en puerta de salida. TIM 5,21%, se animó TIM los últimos días a recuperar terreno, lo cual no nos conviene desde el punto de vista que queremos adquirirlo, porque ese sector me interesa, pero me interesa comprar algo barato que esté aún más presionado por la gente que está haciendo fila para vender. Lastimosamente no lo han subido, digámoslo así, pero estamos ahí muy atentos a ver qué otro ajuste se puede dar. Enca 3,11% arriba, preferencial Grupo Sura 2,36% y Grupo Argos 1,86%. Creo que, a excepción de pronto de BHI, algo de TIM, bueno, incluso Enca clasifica, Enca preferencial Grupo Sura y Grupo Argos, creo que está bien las ganancias que registra el mercado el día de hoy. Y en el segmento de mercado global colombiano, que también se viene moviendo muy interesante, ajuste en todo lo relacionado con mineros, con metales, con temas relacionados. Así que bueno, simplemente responden a ese ajuste e incluso el dólar mejoró esos ajustes porque en caso contrario hubiéramos tenido un comportamiento más fuerte en dólar. Recuerden que este fin de semana tenemos nuestra clase, nuestra Franco Masterclass, la número 61, perdón, y démosle un vistazo rápido, un segundito rápido a dólar, porque tuvimos un dólar trepándose al final del día, 3.690. Ahora, en el next day, estaba entre 1.670 y 3.675. Eso que hace el Banco República de subir la tasa de interés va a generar mucha rotación de capitales, porque eventualmente esos capitales que están pasando por todo el mundo pueden encontrar atractiva esa tasa de interés. Claro, con un mejor riesgo, porque Colombia pues claramente tiene una prima de riesgo diferente. El único pivote en donde habría un cambio de tendencia hasta de 100 pesos, y eso lo ampliaremos en nuestra clase número 61, es 8 pesitos, 10 pesitos arriba. Estaban 3.730, ese pivote se ha cambiado. Nos veremos el fin de semana si Dios lo permite, haremos la grabación si la agenda también lo permite en un ratico. Y bueno, ahí estaré con ustedes compartiendo nuestras opiniones y comentarios. Señores, me alargué un poquito, pero hoy hubo un día bastante dinámico en cositas. Un fuerte abrazo, descansen el fin de semana y volvemos a pantalla el día lunes. Para Data IFE que les habló Diego Franco.